Hola queridos amigos, están con el pastor Niper Vega de la Iglesia Adventista. Este es el sermón para la Iglesia de Adventista del Séptimo Día en Tulare. Estoy muy contento que me acompañen este sábado. Yo sé que Dios los va a bendecir. Pero vamos a entrar al tema y vamos a comenzar con una oración. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este lindo día de vida. Te damos gracias que nos amas y nos cuidas, Señor, que nos tienes mensajes del cielo, Señor, para transformar nuestros caracteres. O por favor, Señor, llénanos de su Espíritu Santo, enséñanos en este día y transfórmanos con tu poder. Lo pedimos todo en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, queridos amigos, vamos a comenzar hoy con nuestro tema que es titulado Fruto en el Espíritu. Fruto por el Espíritu. Fruto por el Espíritu. Robert Robinson es un compositor de un himno hermosísimo. Se llama el himno Fuente de la Vida Eterna, cuya versión original fue compuesta por Roberto Robinson en el siglo XVIII. Es uno de los cánticos cristianos más admirados. Aunque su mensaje espiritual ha enternecido y alentado el corazón de muchos que han entonado sus melodías, melodiosas palabras, dándole significado, la belleza del himno sobresale aún más cuando nos familiarizamos con una cadena de interesantes acontecimientos asociados con el mismo. Como cualquier familia, los padres de Robert tenían elevadas aspiraciones para su hijo. La esperanza de su madre era que un día pudiese convertirse en pastor de almas. Sin embargo, esa posibilidad pareció desvanecerse cuando su padre murió inesperadamente, dejando a la familia casi en la indigencia. Con apenas dinero para sobrevivir, la familia ya no contaba con los imprescindibles reservas para que Robert fuera al colegio. Sin embargo, peor que los retos económicos fue el hecho de que la muerte de su padre había dejado a Robert enfadado con Dios. El joven no tenía interés alguno ser pastor. Era lo último que quería para su vida. Así que con 14 años de edad, se convirtió en aprendices de barberos en Londres. Mientras empezaba a aprender un oficio, entregó su vida al libertinaje y a la borrachera. Era un borracho. 3 años después decidió acudir a una reunión de revivamientos espirituales en la que pensaba que podía pasársela bien observando a los engañados metodistas. Sin embargo, el Espíritu Santo usó la incisiva predicación de George Whitefield para cambiar por entero la dirección de la vida de Robert Robinson. Hablando de aquella noche y de los 3 años que le siguieron, Robinson anotó en su diario lo siguiente: nacido de nuevo el 24 de mayo de 1752 por la incisiva predicación de George Whitefield, habiendo gustado 3 años y 7 meses los dolores de la renovación, encontré plena y gratuita absolución por la sangre, preciosa sangre de Jesucristo. Martes 10 de diciembre de 1755, a quien sea el honro y la gloria por siempre. Amén. En esa noche él se entregó su vida a Cristo Jesús. Y entonces él, después de eso, escribió un himno. Las anotaciones de sudario sobre dolores de la renovación en curso indica que aunque se convirtió en una sola noche en 1752, siguió luchando contra las tendencias pecaminosas de su vida. Reflexionando sobre su experiencia espiritual personal durante ese tiempo, Robinson, que solo tenía 22 años de edad, escribió lo siguiente. Escribió este cántico hermosísimo que describe la lucha cristiana. Él escribió: oh, de la gracia cuán grande audor, a Dario estoy obligado a ser, que tu bondad como un grillete ante mi errante corazón a ti. Propenso a vagar, Señor, lo siento, propenso a dejar el Dios que amo. He aquí mi corazón. Oh, tómalo y séllalo para tus excelsos atrios. Qué bonito, ¿verdad? Lo que escribió este señor.
Qué bonito. Sin embargo, no todo el mundo valoró positivamente las palabras de Robinson. Incómodos al parecer por las expresiones que indicaban la propensión a errar el corazón cristiano, algunos himnarios se propusieron corregir abiertamente el himno. Algunos sencillamente eliminaban la estrofa que hablaba de la propensión a alejarse de Dios, mientras que otros, como el himnario Triumph Service Songs, alteraron las palabras para hacerlas sonar más victoriosas y triunfales. Pusieron propenso a amarte, Señor, lo siento, propenso a servir el Dios que amo. Pese, pese a tan buenas intenciones, las palabras originales del himno Robinson describen de manera precisa la naturaleza de la lucha cristiana y la senda que conduce a la victoria. Como cristianos poseemos dos naturalezas que están en conflicto. Pablo se refiere a ellas a Gálatas 5:17 y las denomina la carne y el espíritu. Robinson experimentó esta lucha entre los deseos de la carne y el espíritu en su propia vida y fue lo bastante franco como para incluirlas como parte de su himno. Sin embargo, que nuestra naturaleza pecaminosa sea propensa a alejarse de Dios no significa que tengamos que estar esclavizados a los deseos de la carne. Todo depende de nuestra disposición a ser conducidos por el Espíritu de Dios. En Gálatas 5:16, versículo 5:16 al 26, Pablo explica que el Espíritu puede obrar un efecto transformador de nuestra vida. Y eso es lo que lo vamos a enfocar hoy, nuestros amigos, en este tema de cómo el Espíritu Santo quiere morar en nuestros corazones para que nos dé la victoria sobre la carne. Ya habíamos estudiado esto la última vez que hablamos del Espíritu Santo sobre Romanos 8, ¿verdad? Que vivir en el Espíritu Santo nos da victoria. Hoy vamos a hablar de esa victoria que produce fruto externo, interno y externo en nuestras vidas. Yo sé, a estudiar este tema hoy, Dios nos va a bendecir de una manera tremenda, ¿ok? Vamos a situar la metáfora del fruto, ¿ok? Tres pasajes principales desarrollan el tema del fruto del Nuevo Testamento. Juan 15 presenta las condiciones del fructífero. El segundo de Pedro, capítulo 1, 5 al 8, describe el proceso de cultivo del fruto. Y en Gálatas 5 da una descripción de la fruta en sí. Si Juan se centra en la conexión de las ramas con el árbol y Pedro pasa por las estaciones de primavera, verano y otoño, Pablo está mirando las cosechas al resultado. La expresión fruto del Espíritu aparece solo una vez en el Nuevo Testamento, pero el uso de fruto como imagen para el comportamiento humano es un lugar común en la Biblia, así como en el antiguo trasfondo de los primeros cristianos. Aquí nos estamos situando, ¿verdad? Que el fruto del Espíritu es tratado en diferentes lugares de diferentes maneras. Y hay tres pasajes en el Nuevo Testamento que te hablan del fruto, ¿verdad? Hoy nos vamos a enfocar en la descripción de fruto, de cómo Dios describe esto que pasa. Mira, esto debemos que hablar del contexto de Gálatas. Mucha de la información que voy a compartir con ustedes lo agarré de este libro que se llama Galatians, A Fire Response to a Struggling Church. Es el libro complementario que va con nuestra lección de Gálatas que fue estudiada, no en la de 2017, pero en la que estudiamos en el 2011. Y yo tengo este libro en PDF, si le gustaría se lo paso. Es un libro extraordinario. Pues vamos a hablar. El contexto de Gálatas, ley contra la fe. Acuérdense que Gálatas es una iglesia que fundó a Pablo. Y Pablo, él era un evangelista que viajaba de iglesia a iglesia a pueblo de pueblo estableciendo iglesias. Pero hay un gran problema que pasó ahora que Pablo no está en Gálatas, que está afuera. Vinieron cristianos judíos que empezaron a enseñar doctrina errónea, doctrina en Gálatas. Se hizo una controversia contra la ley y la fe porque estos falsos apóstolos, falsos cristianos empezaron a enseñar que era necesario guardar la ley de ceremonial, las leyes del Antiguo Testamento para añadir a la salvación. Eso era necesario para la salvación.
entonces se pone una lucha contra la ley y la fe, que en realidad, como Pablo la describe en la Biblia, no hay lucha contra ellos. Si lo que hay es si hay una énfasis incorrecta, entonces sí va a haber una lucha. Sí, los errores que caen los cristianos es que un lado dicen que por la fe ya la ley de Dios no se debe que guardar, ya está abolida, ¿verdad? Y en el otro lado dicen, no, no, mira, sí, fe es necesario, pero nosotros debemos que guardar la ley perfectamente. Y el énfasis allí es que guardar la ley por su propia justicia, y entonces esos son errores que nos llevan al extremo. So, Pablo está escribiendo toda la carta de Gálatas para corregir este problema. Mira, antes de entrar a es importante que tengamos esto en mente a entrar a nuestro pasaje en que nos vamos a enfocar hoy. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 26. Te quiero invitar que tú abres tu Biblia y que sigas conmigo aquí en Gálatas 16 al 26, ¿ok? Vamos a leerlo junto. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, pues esto se opone al uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes, contra las cuales le advierto, como se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Tremendo, ¿verdad? Este pasaje, tremendo este pasaje. Mira, vamos a comenzar con andar en el Espíritu. Vamos a leer para enfocarnos aquí. Digo, pues anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, pues unos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Acuérdense, mis hermanos, este es en el contexto, ¿verdad? En que ahí Pablo está poniendo en contraste el Espíritu y la carne. Está poniendo en contraste el Espíritu y la ley. Los Gálatas estaban tratando de guardar la ley para la salvación, negando el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, diciendo que era insuficiente, no era todo lo necesario para ser salvo. Por eso Pablo dice en Gálatas 1:8 que cualquier persona que predica otro evangelio, que la agrega otro evangelio, cualquier sea, especialmente que le están tratando de agregar al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, esta persona es anatema, que esa persona sea maldicido, es algo pesado, porque no hay nada más que se pueda agregar al sacrificio de Cristo Jesús, porque el único evangelio es el evangelio que somos salvos solamente en fe en Cristo Jesús por la obra que Él hizo en el Calvario, mis hermanos. Aquí los Gálatas están tratando de salvarse por añadirle a la salvación de Dios. Y para hacer su punto, Pablo pone en contraste el espíritu y la carne en relación con la ley. Él no deshace la ley, él no la hace, pero él demuestra la inconsistencia del enfoque equivocado que se centra en las obras de la carne, contra el centro que se debería que ser en la fe en Cristo Jesús. En Cristo, el evangelio, la ley y el espíritu y la salvación
se vienen perfectamente unidos como en un rompecabezas, mis hermanos. Y para ilustrar este punto, Pablo pone en contraste esta batalla, habla de esa batalla interior que hay en cada ser humano, ¿verdad? La batalla entre la carne y el espíritu, que nosotros ya hablamos ¿qué dice? Ya hablamos en Romanos 7 y 8 la última vez que hablamos del Espíritu Santo. Acuérdense lo que dice Romanos 7. Las cosas que quiero hacer, no las hago. Y las cosas que no quiero hacer, esas las hago. Oh, qué hombre tan despreciado, tan despicable. Qué hombre soy. ¿Quién me salvará de la muerte del cuerpo? ¿Verdad? De este cuerpo de muerte, ¿verdad? Aquí a Pablo empieza a hablar de esto, ¿verdad? Que la ley es contra el espíritu, es algo que es en nos, que está en nosotros. En este pasaje en Gálatas y Romanos, estos dos libros se unen. Pablo está tratando de decir a los Gálatas que solamente pueden ser victoriosos sobre la carne si ellos no van a ser victoriosos sobre la carne si ellos tratan de su propia justicia guardar la ley. Ellos se van a descubrir y se están descubriendo que no lo pueden hacer. Y por eso él empieza a explicar las obras de la carne. Su énfasis es que sabes que solamente por la justicia que es impartada, que es dada por Dios, podemos ser obedientes a poder, a poder guardar la ley. Por eso él les recuerda en Gálatas 3, versículo 1 y 4, él les recuerda, oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si en qué realidad fue en vano. Dice Pablo, mira, es evidente las obras de la carne. Y vamos a hablar de eso. Es evidente de las obras de la carne. Hay problemas en la iglesia, hay problemas. Y ustedes, ¿cómo es posible, verdad? Comenzando, recibiendo el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que piensen que van a terminar la obra con la carne, con sus propias fuerzas? Mis hermanos, no estén equivocados. Ya, nosotros no podemos producir una transformación de nuestros caracteres con nuestra propia justicia. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas diariamente para ser victoriosos contra la batalla de la carne y de la carne. Necesitamos el Espíritu Santo. Ahí dice Pablo, trata de enfocar, mira, sí, ustedes se dan cuenta, esa lucha, pero si ustedes comenzaron con el Espíritu Santo, ¿cómo creen que van a terminar sin el Espíritu Santo? Ustedes necesitan el Espíritu Santo. Por eso dice que los que andan por el Espíritu Santo no cumplen los deseos de la carne, porque debemos que andar con el Espíritu Santo. Mira, esta palabra andar nos lleva a pensar del Antiguo Testamento. Andar en el esperipateo, que viene de la palabra halakha. No sé si ustedes han escuchado en los sermones de Bullón en que habla de que debemos halaquear, que debemos que andar, debemos que caminar con Dios, así como Enoch lo hizo, así como Noé lo hizo, así como Abraham lo hizo, así como los cristianos. Los cristianos son conocidos por estar en el camino, porque ellos andaban en el camino. Nosotros debemos que andar en el Espíritu. En otras maneras, debemos que caminar con Dios. Y a caminar con Dios podemos cumplir lo que nos dice Levíticos 18:4 al respecto de la ley. Aquí dice, habrán de cumplir mis leyes y guardar mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy el Señor su Dios. Aquí la palabra para vivir, para andar, es lo mismo. Porque así es lo original, es halaquea. ¿Cómo podemos andar? ¿Cómo podemos cumplir la ley de Dios? ¿Cómo podemos guardar los estatutos de Dios? Es si estamos andeando, si estamos halaqueando con Dios, si estamos caminando con Dios. Es la única manera. Mira, el cristianismo no se percibía
el cristianismo meramente como una colección de creencias teológicas centradas en Jesús sin conexión alguna con la forma en que vivía la vida. Antes bien, el cristianismo era un camino que había que andar. Era en muchos sentidos una filosofía de cómo vivir la vida en su plenitud. Naturalmente incluía mucho más que esto. Ok, ¿qué nos está diciendo esta cita? Mira, que el cristianismo, ¿verdad? Es más que creencias, es más de creer en estas cosas, esta doctrina. No, el cristianismo es tener una relación, es andar, caminar con Cristo Jesús y solamente caminando con el Espíritu, con Jesús, con Dios el Padre, que tengamos una vida caminando, entonces podemos cumplir la ley. Y eso es lo que les dice a Pablo a los de Gálatas. Hey, ¿qué pasó con ustedes? Solamente andando caminando en el Espíritu Santo como lo hicieron a los antiguos, es la única manera. Es más que nomás estas creencias y tratar de forzar, de creer, de obedecer la ley por nuestra propia justicia. Así no se va a hacer. No se va a hacer. Y entonces él empieza a describir las obras de la carne que son evidentes en los Gálatas. Ellos están teniendo problemas. Es porque, ¿sabes qué? Si tú tratas de guardar la justicia la ley por tu propia justicia, ¿qué crees? No vas a poder hacerlo y vas a fracasar. Y cuando nosotros andamos por nuestra propia justicia y no por la justicia de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Las obras de la carne se van a manifestar en nuestras vidas. Y eso es lo que le dice Pablo. Mira, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mira, esta lista de vicios en el primer siglo era algo muy común. Hay un antiguo filósofo que se llama Filo de Egipto, que él tenía una lista de 150 vicios. Mira, aquí hay parte de ellos, tan chiquitos, no se pueden ver, pero pueden mirar que son un montón de cosas. Mira, 10 de sus vicios en su lista eran a personas que sin escrúpulos, descarados, templado, cruzado, insociables, intratables, sin la ley, problemáticos, apasionados, testarudos, groseros, ¿verdad? Es interesante. Esto era algo común en el tiempo de Pablo, que se hacían listas para que el ser humano pudiera cambiar, pudiera no ser así. Pero nos damos cuenta que solamente por el Espíritu Santo podemos hacer esta obra. Mira, estas listas se encuentran en Jeremías, en Oseas, en Marcos, en Pedro, en Apocalipsis. Pablo utiliza la lista a menudo en Romanos, en Corintios, en Timoteo. Aquí en Gálatas, Pablo no, él podía hacer una lista tan larga, pero él nomás toma esta lista que es larga, ¿verdad? Pero él como que se concentra en 4 cosas que son problemas que tenemos hoy y que tenían ahí, en ese tiempo, y son 4 problemas muy bien problemáticos, ¿verdad? El sexo, un gran problema, ahora y antes. La religión, por obras o por fe. Problemas en la sociedad, ¿verdad? Orgías, borracheras y todo eso. Y también problemas de la hipertenía, perdón, es de que no tenemos temperancia, ¿verdad? Que uno traga así como nomás comiendo, perdón, uno come nomás así, ¿verdad? Entonces, estas son las listas, algo muy común. Pero mira, quiero compartir lo que dice un teólogo sobre estos pasajes. Timothy George en su comentario dice esto: las obras de la carne son el producto de seres humanos caídos en sus esfuerzos urdidores, intrigantes y manufactureros, en el sentido de hecho con las propias manos, por lograr el éxito individual. Desde la Torre de Babel hasta el totalitarismo moderno, desde el becerro de oro de Aarón hasta los ídolos de dinero y el sexo y el poder. Pero cuando Pablo pasa el espíritu, la terminología cambia del lenguaje de la tecnología a la de la naturaleza. El fruto del espíritu los cultivan manzanas, naranjas y melocotones. Saben que por mucho que se empeñen,
en proteger sus huertos del mal tiempo de los mortíferos insectos. Al terminar el día, el producto dado por un frutal es un don. No es el resultado de ingenio humano ni de la destreza agrícola. Así es también lo que el Espíritu efectúa en la vida de los creyentes. Me quería compartir esto porque aquí te me hace mirar la diferencia en lo que es humano, ¿verdad? Las calles de concreto y contra lo que es de Dios, los caminos de la naturaleza. Que todo lo humano es malo, man. Sin Dios, el humano es malo, pero con Dios todo es bueno. Espero que te haya bendecido esta cita. A mí me bendició mirarla con el contraste, ¿verdad? Pero mira, las obras de la carne contra el fruto del Espíritu. Aquí miramos una gran diferencia. Las obras es en plural, ¿verdad? Más de uno, pero el fruto del Espíritu es solamente uno, es singular. Aquí se hace una gran distinción, ¿verdad? Las obras de la carne son muchas, pero del fruto es algo singular. ¿Por qué? Esta diferencia puede sugerir que todo lo que puede promover una vida vivida en la carne es división, trastorno, divisionismo y desunión. El pecado no tiene ningún propósito de unión, solo fragmentar. En cambio, la vida vivida en la esfera del Espíritu produce un fruto del Espíritu que se manifiesta en nueve cualidades que fomentan la unidad. Impactante, mis hermanos. Mira, el pecado, el egoísmo divide. Las obras de la carne te dividen, desunión. Pero el fruto del Espíritu trae unidad. ¿Has mirado una iglesia donde hay división? Hay una iglesia que se está peleando. Es porque en esa iglesia las obras de la carne están tomando control de los hermanos y de la iglesia. Pero cuando la iglesia de Dios está bajo la unidad del Espíritu Santo, ¿qué hay en la iglesia? ¿Qué hay? Hay fruto de amor, hay fruto de paciencia, hay unidad entre los hermanos. La iglesia marcha a Sion predicando el evangelio, agregándole a las almas que serán salvos. Cuando hay una iglesia que está peleando, es que se necesita más del Espíritu Santo y el ser humano necesita menos del egoísmo. Mis hermanos, si ustedes están en una iglesia que están peleando, oren y piden por el Espíritu Santo. Vamos a seguir. Mira, Pablo sigue aquí el fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales no hay ley. Pues los que son de Cristo a Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es lo que estaba pasando en esa iglesia. Había pleitos, estaban peleando. ¿Why? Porque estaban tratando de ser salvos por sus propias obras, tratando de agregarle al sacrificio de Jesús. Y en vez de andar por la justicia del Espíritu Santo, andaban por su propia justicia. ¿Y qué crees? ¡Boom! Estaban chocando, mis hermanos. Mira, lo que nos está diciendo aquí del fruto es que el amor es carnal. El amor es primero. El amor es el fruto esencial porque el amor es lo que produce todo más la transformación del carácter del ser humano. Mira, el amor, si nosotros amamos a Dios de todo corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todo nuestro espíritu, y amamos a nuestro vecino así como nosotros mismos, ¿qué crees lo que va a pasar en nuestras vidas? El espíritu del fruto, el fruto del Espíritu Santo va a producirse, naturalmente va a salir. Por eso el amor es lo principal, mis hermanos. Romanos dice que la ley no tiene nada contra el amor, que el amor cumple la ley. Por eso dice aquí que si nosotros vivimos al Espíritu, dice aquí en el versículo 24, pues los que son de Cristo, 23 dice más, contra tales cosas no hay ley. No hay ley que condene el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu está guardando la ley. Está viviendo en la ley. Por eso, mis hermanos, el amor es tan esencial entre los hermanos de la iglesia, entre las familias, entre nosotros y Dios. Porque si amamos a Dios y entregamos nuestro corazón y vivimos en el amor de Cristo Jesús, vamos a andar en el Espíritu Santo.
So, el fruto principal es el amor y eso se necesita demostrar. Si nosotros miramos que no tenemos suficiente de estos frutos del Espíritu, es que necesitamos algo. Si tenemos las obras de la carne en nuestras vidas, debemos que hacer algo. Y Pablo nos da el camino. Este pasaje de Gálatas 5, 19, 26 tiene 5 verbos. 5 verbos que son los verbos que son el camino a la victoria. Primero es andar. Andar. Peripateo, que también se traduce como seguir. Ok, el primero es andar. Y andar es una decisión que nosotros tenemos. Mira, debemos que tomar la decisión decisión para andar en el Espíritu Santo. Aquí Pablo no dice que, pueden vagar en el Espíritu Santo o pueden dormir en el Espíritu Santo. No, Él nos ordena que andemos al Espíritu Santo. No es algo que nomás hacemos por casualidad. Es una decisión que nosotros tomamos cada día, mis hermanos. Nosotros debemos que intencionalmente buscar al Espíritu Santo y seguir al Espíritu Santo, mis hermanos. Si queremos el fruto del Espíritu en nuestras vidas, debemos que tomar la decisión concreta, decisiva, de andar en el Espíritu Santo, mis hermanos. El segundo paso al camino a la victoria, debemos que ser guiados ser guiados por el Espíritu Santo. Aquí no dice que nosotros debemos que guiar al Espíritu Santo, que debemos que liderar al Espíritu Santo. No, mis hermanos, nosotros debemos que seguir al Espíritu Santo. Significa que nosotros debemos que someternos al Espíritu Santo, debemos que buscar la voz del Espíritu Santo, debemos que obedecer el Espíritu Santo, debemos que escuchar las sugerencias del Espíritu Santo, mis hermanos, debemos que someternos a la iniciativa del Espíritu Santo. No debemos que estar como estos burros, ¿verdad? Que les dices, vente por acá, y cómo te hace el burro, te jala para allá. No, mis hermanos, nosotros debemos que someternos al yugo del Espíritu Santo. Debemos que ser guiados, dejar que el Espíritu sea nuestro líder, mis hermanos. Como dice Juan el Bautista, yo debo que desmenuzar y Cristo Jesús debe que, ¿cómo dice? Dice levantarse, ¿verdad? Nosotros debe que ser lo mismo. Nuestro egoísmo debe que bajar, pero el Espíritu Santo debe que subir, mis hermanos. El tercer paso, debemos que vivir por el Espíritu Santo. Esto significa que nosotros debemos que estar viviendo en el Espíritu Santo. Y esto aquí te dice vivir en el presente. En otras maneras te está diciendo que nosotros debemos que nacer de nuevo diariamente en el Espíritu Santo. Es importantísimo que nosotros tengamos un nacimiento. Primero deberíamos que nacer la primera vez en el Espíritu Santo. Pero así como hemos recibido a Cristo Jesús, nos dice Colosenses, andar en Él. En otras maneras, así como recibimos a Jesús, así como nacimos la primera vez, debemos que nacer cada día para el Espíritu Santo. Hemos hablado de esto, mis hermanos, ¿verdad? Es importantísimo, mis hermanos, que vivamos por el Espíritu Santo. El cuarto paso es caminar, andar, pero este es un diferente tipo de caminar. No es el peripateo, sino es el estoqueo, que significa permanecer en el paso con el Espíritu Santo. Debemos que estar en paso con el Espíritu Santo. Cuando yo era un Marine y marchábamos, nosotros debíamos que estar unidos. Cuando nuestro sargento decía izquierda, derecha, izquierda, derecha, así estaban nuestros pies. Izquierda, derecha, izquierda. Unánimemente estábamos nosotros caminando con el Espíritu Santo. No solamente nos da vida, pero nos forma nuestra vida cotidiana. Pablo vuelve a recalcar una relación con el Espíritu Santo. Nosotros debemos que andar al mismo paso con el Espíritu Santo. No podemos andar allá y el Espíritu Santo acá. El Espíritu Santo en la iglesia y nosotros en el baile. El Espíritu Santo en la lectura de Biblia y nosotros acá en el Facebook. El Espíritu Santo escuchando un sermón del YouTube y nosotros acá escuchando música mundana. No, mis hermanos, nosotros debemos que andar en el Espíritu Santo, permanecernos en paso con Él. Si Él dice izquierda,
ahí vamos a estar a la izquierda. Si Él dice derecho, ahí andaremos a la derecho, ¿verdad? Y lo último, mis hermanos, debemos que crucificar Stauru. Pero fíjate, esto es algo muy interesante. Porque crucificar es el único verbo que está en el pasado. ¿Qué nos está diciendo esto? Que no, ese hecho, ¿verdad? De la crucificación de Cristo Jesús, esa realidad que pasó en el pasado debe que pasar en nuestras vidas para que la crucificación de Cristo Jesús, su efecto, mate al hombre y ese hombre esté en el pasado. Cristo Jesús quiere que nosotros crucifiquemos a la carne, que debemos que ese mismo, ¿verdad? Ese mismo sacrificio que Jesús se haga una realidad en nuestras vidas diariamente, que tenga una finalidad, la muerte de la carne, que no siga viviendo la carne en nosotros, sino que esté muerta completamente. Entonces nosotros debemos que crucificar diariamente, mis hermanos, mis hermanos, debemos que crucificar diariamente el egoísmo. Mira, el camino a la salvación, ¿verdad? El camino que te produce fruto en tu vida es andar al Espíritu, ¿verdad? Es ser guiados por el Espíritu, es vivir en el Espíritu, es estar en paso al Espíritu Santo y con el paso y crucificar la carne por el Espíritu Santo. Mis hermanos, nosotros tenemos una propensidad a vagar. Tenemos una propensidad a alejarnos de Dios. Mis hermanos, si tú quieres el fruto del Espíritu en tu vida, debemos que andar en el Espíritu Santo, debemos que caminar con Dios, debemos que dejar obedecer a Dios, no tratar de ser salvos por nuestras propias obras, porque no lo vamos a poder hacer, mis hermanos. Debemos que tirar la toalla en el sentido que nosotros podemos seguir adelante, mis hermanos, si nosotros no estamos ahorrando, si no estamos estudiando la Biblia, si no estamos ganando almas por Cristo Jesús, no vamos a poder tener el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, mis hermanos. Debemos que andar, debemos que vivir, debemos que ser guiados, debemos que crucificar la carne por el Espíritu Santo, debemos que estar en paso por el Espíritu Santo, porque nosotros tenemos la propensidad a vagar. Mis hermanos, ¿tú quieres que Dios te llene del fruto del Espíritu? ¿Tú quieres ser un siervo de Dios? ¿Quieres caminar en el Espíritu de Dios? Mi hermano, la única manera que vamos a poder ser tal cosas es si nosotros nos entregamos sin reservación al Espíritu Santo y lo pedimos. ¿Quieres pedir el Espíritu Santo en esta vida? ¿Quieres que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en tu vida? Te invito que ores conmigo. Oh, Padre Celestial, perdona nuestra tendencia, nuestra propensidad a vagar. Aunque hemos sido llamados, Señor, nosotros necesitamos diariamente la vida en el Espíritu Santo, que nazca en nuestros seres para poder caminar en el Espíritu Santo, poder andar en el Espíritu Santo, poder estar en paso con el Espíritu Santo. Señor, cura nuestros corazones, cura nuestros sanes, nuestros seres, Señor. Ayúdanos a amarte primero, Señor, para que podamos nosotros tener el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, que trae unidad en el cuerpo de Cristo Jesús y unidad entre usted y nosotros. Señor, aquí estamos tus hijos pidiendo que su obra se hagan en nuestras vidas. Por favor, transfórmanos y cámbianos en el nombre de Cristo Jesús. Lo pedimos. Amén. Amigos, espero que este tiempo fue una de bendición, que Dios les habló a través de este sermón, este mensaje. Espero que nos acompañen la semana que viene para seguir con nuestro último tema del Espíritu Santo. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga y que tengan una feliz tarde.
Okay, come on, let's do this.